En esa noche quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y puse el título, una vida que agrada a Dios. Puse el título del mensaje así, una vida que agrada a Dios. Amén. Nosotros queremos tener una vida que agrada a Dios, ¿cierto? Queremos agradar a Dios. ¿Cómo es bueno, verdad, cuando nuestros hijos nos agradan, verdad, los que son padres? Eso da gusto, ¿verdad? ¿Cómo es bueno si nuestra esposa, los maridos dicen, me agrada, ¿verdad? Ay, mi Dios, ya ven, los hombres nosotros somos tan mimosos, mimados, ¿verdad? Pero da gusto cuando nos agradan así, ¿verdad? Wow. Qué bueno es cuando el marido agrada a la esposa, ¿verdad? Qué gusto que da, ¿verdad? Las hermanas, él me agrada tanto, ¿verdad? Qué bueno es eso. Qué bueno cuando un patrón puede decir a su empleado, el empleado a su patrón, me agrada, ¿verdad? Pero ni siempre, a veces es todo así, ¿verdad? No conseguimos ni agradar, ¿verdad? Y Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Como dije al principio, cómo es bueno cuando los hijos agradan a los padres. Pero cómo es duro para una mamá y un papá cuando dice, si mi hijo, mi hija, nada me agrada. ¿Verdad? Es muy difícil, es muy duro, es muy triste. Y muchas veces los padres sufren, ¿verdad? Los padres sufren. Yo ya hablé con padres que estamos llorando y diciendo, lo que hace mi hijo, mi hija, no me agrada nada. No puedo dormir, estoy preocupado por ellos. No me agrada eso. Ahora imagina, nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios y tenemos que agradar a nuestro papá, a nuestro Dios. ¿Cómo Él va a quedar feliz? Si Dios mirando hacia ti, a mí, a nosotros, ¿será que le puede decir, ese mi hijo me complace? ¿Recuerda? Jesús, cuando fue bautizado, una voz que vino del cielo diciendo, ese hijo me, ¿verdad? Tanta complacencia, tanto placer, tanta alegría, me da una satisfacción, ¿verdad? Cómo Dios nos ve a nosotros. Y más, la Biblia también dice que nosotros somos la novia de Cristo y Él es el esposo, o el esposo, y nosotros seríamos entonces la esposa. Como dije al principio, cómo es bueno cuando la esposa agrada al marido, ¿verdad? Ay, cómo se siente. Ahora nosotros somos también la esposa de Cristo. Él también quiere ser agradado, ¿verdad? Quiere ser agradado. Y en la Biblia encontramos hombres y mujeres que agradaron a Dios. Y quiero tomar la lectura de Hebreos 11, versículo 5. Habla de Enoc. Él caminó con Dios y agradó a Dios. Hebreos 11, 5 dice, la traducción que tengo aquí dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Enoc caía una persona que vivió allá en Génesis capítulo 5, luego el comienzo de la historia. Ya vamos a leer ahí también Génesis 5. Y aquí en Hebreos 11 mencionan los héroes de la fe, hombres y mujeres que creyeron, que por fe vencieron. Y dice, por la fe Enoc, fue por la fe, ¿verdad? Fue por la fe que Enoc tenía, y él fue trasladado al cielo y no vio la muerte, no murió. Y antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, agradó a Dios, ¿verdad? La vida de Enoc. Y aquí en el capítulo 5 de Génesis, versículo 21, Génesis 5, 21 dice así: y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén
300 años y engendró hijos e hijas. Y fue todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24 es la llave, dice: y caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Dios lo llevó al cielo, Dios lo arrebató, Dios lo trasladó al cielo. Aquí en Génesis dice que Enoc caminó con Dios. En Hebreos dice que agradó a Dios. Cuando caminamos con Dios, agradamos a Dios. Entonces es un gran desafío nosotros agradar a Dios, porque un verdadero cristiano, la verdadera vida cristiana no es ir solo a la iglesia o ser bautizado, hacer algunas cosas, pero es un estilo de vida, es tener la vida de Cristo en nosotros, como nos dice en Génesis, cuando Dios creó al hombre y la mujer, hizo la imagen, semejanza de Dios. Es ser la imagen, ser la expresión de Dios, ser la semejanza de Dios, expresar Dios aquí en la tierra. Entonces, caminar con Dios, vamos a expresar a Dios. Vamos a ser semejantes a Dios, porque vamos a caminar con Él. Y vamos a agradarle a Dios. El libro de Eclesiastés dice un versículo muy importante sobre la persona que agrada a Dios. Eclesiastés 2:26. Eclesiastés 2:26 dice: porque a la persona que le agrada, Él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Agradar a Dios, en otras palabras, recibe recompensa. A la persona, según la traducción que tengo aquí, no sé, porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia, gozo. Y ahí abajo dice los pecadores, ¿verdad? Ahí es más fuerte, más terrible, ¿verdad? Pero la persona que le agrada a Él, Dios le da recompensa, le da sabiduría, ¿verdad? Le da gozo, le da conocimiento. Y cuando el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra prometida, donde fluye leche y miel, que era el pueblo de Dios, pueblo de Israel, antes de entrar en la tierra prometida, Moisés mandó 2 espías para espiar la tierra, y volvieron, ¿verdad?, con sus informes. 10 de ellos fueron negativos, ¿verdad? No por la tierra era buena, pero por los enemigos, por la gente que vivía ahí. 31 naciones, gigantes, todo ahí adentro. Y 10 espías dijeron: no podemos. Pero 2 de ellos, Josué y Caleb, ellos creyeron la promesa de Dios. Y ellos en Números capítulo 14 versículo 8 dijeron un versículo que tenemos ahí. Tenemos que tomar mucho en cuenta lo que ellos dijeron en ese momento. Números 14:8 dice: si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a la tierra y nos la dará, tierra que fluye leche y miel. Si el Señor se agradare de nosotros, el tema es que todo lo que hacemos, vivimos, pensamos, actuamos, si eso agrada a Dios, Él nos va a dar la tierra. El tema es si nosotros hacemos cosas que no agrada a Dios, ¿cómo Él nos va a dar la tierra? Enoc fue trasladado porque andó con Dios y agradó a Dios. Es una demostración de la iglesia del Señor, los que van a subir al cielo, cuando agradamos y caminamos con Dios. El pueblo de Israel lo mismo. No pudiera entrar a la tierra prometida por la incredulidad, por la murmuración y por no agradar a Dios. Pero los que agradaron, por eso aquí Él dice: si el Señor se agradar de nosotros, nosotros vamos a entrar a la tierra. Entonces nosotros tenemos que pensar una cosa: agradar a Dios. Es bueno será que la esposa y el esposo me agrada, nos agrada. Ni el pastor te agrada a veces. Qué bueno si el pastor puede te agradar. Qué bueno si nuestros hijos nos pueden agradar. Qué bueno si nuestros gobiernos pueden nos agradar y nosotros a ellos, y así por adelante, ¿verdad? Es muy bueno.
Pero lo más importante es que Dios se agradar de nosotros. Hace unos días una persona me procuró y dijo: pastor, quiero volver a la iglesia, pero pienso que alguno hermano me va a mirar medio raro. Pero al final él dijo así: pero lo importante es lo que Dios piensa de mí. Tengo que agradar a Dios. Yo hice muchos errores. Dije: y sí, cuando hacemos errores, si alguien sabe, te puede mirar un poco así, ¿verdad? Pero no importa, lo importante es lo que Dios dice. Recuerda el hijo pródigo cuando volvió. El hermano no le gustó mucho, se quejó todo, ¿verdad? Pero el padre le esperaba con los brazos abiertos. Lo importante es lo que Dios dice, si agradamos a Dios, ¿verdad? Eso es lo importante. Y si nosotros agradamos a Dios, ¿verdad?, probablemente también mucha gente vamos a agradar. Entonces tenemos que pensar siempre en agradar a Dios. Ahora, actitudes que como cristianos tenemos que tener para agradar a Dios. Y el contrario de esa actitud, claro que no va a agradar a Dios. Yo quiero rápidamente poner algunas actitudes que agradan a Dios. La primera es la vida de fe, una actitud de fe. Incluso ahí en Hebreos 11, versículo 5, habló de Enoc. El versículo 6 dice lo siguiente. Hebreos 11, 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Estaba hablando de Enoc, porque por la fe Enoc fue trasladado, ¿verdad? Y haber recibido testimonio de que había agradado a Dios, y fue trasladado. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros miramos en mucho acontecimiento con Jesús, varias veces los incrédulos, Jesús tenía una lucha con eso, ¿verdad?, por la incredulidad de ellos. Y el pueblo de Israel no entró por esos dos, principalmente dos motivos: la incredulidad y la murmuración, ¿verdad? Y cuando hay incredulidad, claro que murmuramos. Y cuando no agradamos a Dios, claro que va a haber esa incredulidad, porque la fe, vamos a agradar a Dios. Y dice: todo lo que se acerca a Dios tiene que creerle a Dios. Y eso agrada a Dios. Fe en la palabra, fe en las promesas, fe para emprender cosas, fe para estar firme en medio de las pruebas, adversidades, dificultades, todo que nos puede venir, pero tener fe para estar firme, porque ahí somos probados si realmente nuestra fe es real. Fe dentro de la iglesia, muy fácil, ¿verdad? Son todos hermanos, hay hermanas, el pastor, y es fácil, ¿verdad? Pero fe en los momentos difíciles de la prueba, de la adversidad, de la enfermedad, ¿verdad?, de terribles cosas que pueden venir sobre nosotros, ahí tener fe, demostrar la fe en ese momento. Entonces, tener fe. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y oír la palabra. Por eso, si queremos agradar a Dios, tenemos que tener fe. Para eso tú y yo tenemos que escuchar la palabra, estudiar la palabra, aprender de la palabra, ¿verdad? Ir a la iglesia ayuda, sí, ayuda también. Para caminar con Dios ayuda. Porque vamos a escuchar la palabra, vamos a alabar, vamos a aprender, vamos a orar. Pero es mucho más que eso. Porque la fe viene por el oír y oír la palabra. Y cuando nosotros miramos a Josué y Caleb, ellos realmente demostraron su fe. Porque los 10 espías negativos, ellos no hablaron absurdo, hablaron lo natural. Allá había gigante, había mucha gente, había muchos pueblos, estaba tomada la tierra prometida. Naturalmente era imposible conquistar, hablaron lo natural. Pero nosotros tenemos que vivir por fe. El cristiano tiene que vivir por fe, no por lo natural. Y aquellos espías negativos, todos murieron por el desierto. Pero Josué y Caleb entraron a la tierra prometida por la fe. Somos salvos por fe, somos sanos por fe. Todo es por fe, somos liberados por fe. Necesitamos tener fe. Entonces es
el primer actitud de alguien que anda con Dios o que agrada a Dios, una vida de fe. Y esa fe no viene solo, como ya dije, la viene por oír y oír la palabra de Dios. En segunda actitud que tenemos que tener que agrada a Dios es una actitud de humildad, ser humilde. La palabra de Dios dice en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste al soberbio. Impresionante, David, cuando él pecó, aunque era rey, aunque era rico, aunque tenía oro, aunque tenía posición, aunque tenía, ¿verdad?, autoridad, tenía un alto rango, ¿verdad? Pero él dice ahí en Salmo 51, versículo 3, yo reconozco mis pecados y mis rebeliones. Él era humilde, reconoció, por eso la Biblia le llamó David según el corazón de Dios, porque reconoció sus pecados. Pero el orgulloso, él no reconoce, incluso se va a enojar, ¿no? Y él dice, yo reconozco mis rebeliones. Entonces Dios resiste al soberbio, pero al que es humilde, que reconoce sus errores con su familia, que reconoce sus errores incluso en la sociedad, que reconoce sus errores incluso en la iglesia, que reconoce sus errores con Dios. Yo reconozco, le dice, y pidió perdón, y pidió que Dios lo limpiara, lavara, purificara. Y en ese mismo Salmo 51, versículos 16, 17, David dice así, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario, yo lo ofrecería. En aquel entonces la gente llevaba sacrificios para cultuar, para adorar, para se conectar con Dios. Pero dice, Dios no se deleite. El deleite de Dios, el gozo de alegría, agradar a Dios. Deleite está hablando de agradar a Dios. No es sacrificio, porque si no yo lo haría. Tengo un montón allá de vaca. Él decía, un montón de ovejas. Yo continuamente iba a hacer sacrificios. Pero Dios no se deleite en sacrificios. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Es cuando el sacrificio que agrada a Dios, corazón humilde, ser humilde, reconocer. Y cuando dice contrito, es una palabra que no usamos tanto en nuestro idioma español ni portugués, tanto, ¿verdad? Pero significa, el diccionario dice, un corazón contrito significa que siente el dolor y pesar de haber pecado y ofendido a Dios, arrepentimiento de una culpa cometida. David sabía, esa es la llave, porque él conocía el rey anterior, él no se humilló, ¿verdad? Entonces él dice, la llave es yo me humillar, reconocer. Y voy a usar esa llave, porque si no, ¿cómo me voy a arreglar con Dios? ¿Cómo voy a agradar a Dios? ¿Cómo voy a me restaurar con? Entonces se humilló, reconoció. Él usó la llave. La humildad no es un acto externo, es reconocer la dependencia también de Dios. No solamente los errores, es decir, yo dependo de Dios. Yo necesito ir a la iglesia, yo necesito orar, yo necesito tu compañía, yo necesito tu amistad, yo necesito de ti. Es ser humilde, como David en sus salmos. Hay tantos momentos que él describe que Dios es que mi refugio, mi fortaleza, Dios es mi socorro. ¿Qué está diciendo? Yo reconozco que necesito me refugiar. Yo necesito su socorro, necesito su ayuda. Él es mi salvación. Humilde, reconociendo. Él podría decir, yo soy el rey, no hay enemigo que me vence, yo venzo todo, ¿verdad? No, él reconocía a Dios. Entonces ser humilde en todos los sentidos, tanto reconocer errores como decir yo necesito de Dios. Cuando tú y yo estamos leyendo la Biblia,
orando antes de ir al trabajo. ¿Sabes qué tú estás diciendo? Tú estás te humillando delante de Dios, diciendo: yo no puedo salir sin Dios. Yo necesito caminar con Dios. Yo necesito su presencia, ¿verdad? Y eso agrada a Dios, ¿verdad? Y eso agrada a Dios. Cuando tú y yo, nosotros queremos caminar, trabajar el lunes, durante la semana, haciendo una oración, un devocional, un pedido antes de ir, porque tú y yo nos humillamos y estamos diciendo: yo reconozco que no puedo, por eso saca ese tiempo para pedir tu ayuda. Eso es andar con Dios. La tercera actitud que agrada a Dios es una actitud de tener un corazón muy agradecido, o podemos decir alabar a Dios, adorar a Dios, una acción de gracia, tener siempre eso en nuestra boca. Dice la palabra en el Salmo 22, versículo 3, que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Que Dios vive en la alabanza de su pueblo. Si yo y usted queremos andar con Dios, queremos que Dios esté con nosotros. Mismo Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días, y Él habita en medio de la alabanza. ¿Qué tenemos que hacer todo el día? Alabarle todo el día, porque Él habita en medio de la alabanza. Ay, yo quiero la presencia de Dios todo el día, pero yo no le alabo, yo murmuro, yo me quejo, yo estoy enojado. Él no habita en esos lugares. Él habita ¿dónde? En la alabanza de su pueblo. Allí Él habita, allí Él vive. Entonces, si yo quiero andar con Dios, tengo que andar alabando, porque Él habita en la alabanza. Entonces Él está contigo y conmigo. ¿Verdad? Prueba cantar todo el día, ¿verdad? Alabarle todo el día. Ambiente de alabanza. Incluso Jesús dijo que ha llegado la hora, ¿eh? Y ahora es cuando Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu, en verdad. Él está buscando. Eso agrada a Él. No es allá que se alabó, allá. ¿En qué lugar se alaba a Dios? ¿En ese monte allá en Jerusalén? No. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu, en verdad. Tenemos que alabar. Y eso no es solo música, puede ser también con palabras de oración, de agradecimiento. Mira bien, Hebreos 13, versículo 15 y 16. Hebreos 13, 15 y 16 dice: por tanto, ofrezcamos de vez en cuando mediante el sacrificio de alabanza a Dios. Así dice. Así que ofrezcamos. Ahí dice siempre, mi traducción dice diferente, porque dice continuamente. Ofrezcamos continuamente, ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Nuestros labios tienen que confesar su nombre, su grandeza, su soberanía, el señorío de Cristo. Labios que confiesan, que declaran alabanza. Continuamente ofrezcan, continuamente alabanza. Eso agrada a Dios. Ese es caminar con Dios. Y queremos caminar con Dios, a pesar de que a veces no es fácil. En el Antiguo Testamento se ponía sacrificios de animales, en el Nuevo Testamento sacrificios espirituales, sacrificios de alabanza, labios que confiesan su nombre. Es lo mismo que les hacía, que eran sacrificios, traían, ¿verdad? Y ahí ofrecían a Dios. Ahora es tú y yo alabándole. Y eso agrada a Dios. Mismo en medio de momentos difíciles, Dios había dado promesa a Abraham de que iba a dar hijo, descendencia, pero no venía. Pasaban los años, él quedando viejo, su esposa vieja. Y dice la palabra en Romanos 4, dice que Abraham se fortalecía y daba gloria a Dios, aunque no viene la promesa, aunque parece no hay cómo. Pero él se fortalecía y daba gloria a Dios. Tenemos que nos fortalecer y dar gloria. Como David dice en el Salmo 146, 1:
Oh alma mía, alabe a Jehová. Él obligaba a su alma a alabar a Dios. Porque David tenía muchos problemas, muchas adversidades, muchas situaciones difíciles. Pero él obligaba que su alma, porque la alma son los sentimientos. Los sentimientos cuando hay muchas situaciones difíciles, pesadas, ella quiere quedar triste, quiere angustiarse, quiere reclamar, quiere murmurar, quiere vengarse, ¿verdad? Entonces alma mía, alabe a Jehová. Y más, el versículo 2 dice: alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Alabaré a Dios mientras yo viva, mientras yo exista, mientras tengo un fôlego de vida. Yo voy a alabarle, voy a exaltarle, porque mis labios van a confesar su nombre. Eso agrada a Dios. Y recuérdense, yo sé que muchos de nosotros conocen muy bien el rey Josafat. En 2 Crónicas 20, rey de Judá. Un día vinieron 3 reyes y se juntaron para hacer guerra contra ellos. Y ellos eran muchísimos. Contra el pueblo de Dios, imposible. Dice que el momento él se angustió, quedó así, miró esa situación y ¿qué él hizo? Ayuno y oración. Ahí en casa tiene que leer 2 Crónicas 20, porque es todo el capítulo, no voy a leerlo ahora. Ayunó y oró. Mientras estaba ayunando y orando, vino el poder del Espíritu sobre uno de los siervos de Dios, levita, y le dio palabras que les iban a vencer en la batalla. Pero la forma era poner el arca de Dios enfrente con los levitas, con los sacerdotes, levando música, trompetas, alabando a Dios, y los soldados atrás, y que Dios iba a pelear la batalla. Y así hicieron. Y dice la palabra que Dios envió confusión en el campamento de los enemigos y se mataron uno al otro. Y ellos vencieron sin pelear nada, porque Dios peleó por ellos. Cuando tú y yo alabamos, Dios va a pelear por ti y por mí, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Esa semana cuando medité en eso dije, bueno, si quiero que Dios esté conmigo, tengo que alabarle entonces continuamente. Quiero que Dios camine conmigo porque Él habita ahí, Él vive ahí, entonces no hay otra. Tengo que alabarle y ahí Él habita, amén. Entonces son algunas actitudes que tenemos que tener si queremos caminar con Dios y agradar a Dios. Una vida de fe, ser humilde, alabar a Dios, exaltar a Dios. Hay muchas cosas que la Biblia dice que lo que agrada a Dios y que no agrada a Dios. Quiero mencionar más una o dos de repente. La actitud de ayuda mutua o servicio, servir a Dios, ¿le agrada a Él? Primera de Juan 3, versículo 16 en adelante dice así. Primera de Juan 3, 16. Y en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. En eso conocemos el amor. Él puso su vida, Él nos ama, Él puso su vida. También tenemos que poner nuestra vida por los hermanos. ¿Les agrada a Él? Versículo 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, él pregunta, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Si yo tengo bienes, tengo casa, tengo carro, tengo plata, tengo trabajo, tengo comida, tengo salud, y veo uno con necesidad y cierro mi corazón y no le ayudo, ¿cómo mora el amor de Dios en mí? Le pregunta. Si Cristo dio su vida por nosotros, también tenemos que dar nuestra vida por los demás. Son textos fuertes. Eso agrada a Dios. Eso agrada. Y el verso 18 dice más: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Amar de palabra y de lengua ya no es fácil. Te amo, te quiero, te estimo, mi hermano, gloria a Dios, te amo. Pero dice, no amemos de palabra y de lengua, mas de hecho y de verdad. Significa que si tenemos bienes, tenemos que compartir y ayudar. Eso agrada a Dios. Eso agrada a Dios.
Imagina lo que dijo Jesús, es un texto muy conocido, mas es fuerte. Mateo 25, 41 dice, cuando ya va a ser el juzgamiento ahí delante de Dios, ahí delante del trono de Dios para entrar al cielo o no. En Mateo 25, 41 dice así: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando yo leí ese versículo pensé, ¿qué será que son esos malditos que van a ser separados de ahí? ¿Verdad? Separarlo de ahí, ese maldito, para el fuego y para el diablo y sus ángeles. Dije, qué malo, seguro muy grandes pecadores, seguro personas muy terribles que hicieron cosas terribles. Y ahí sigue la lectura, dice, ¿por qué? Versículo 42, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibiste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y entonces él responderá diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de esos, tampoco a mí lo hiciste. En otras palabras, ¿verdad? En otras palabras sería, si no hice para una persona muy necesitada, uno de los más pequeños, también lo hice a Dios. Y cuando hago, estoy haciendo a Dios. Yo pensé a leer el primer versículo, dice, entonces dirá a la izquierda, apartado, maldito, fuego eterno al diablo, sus ángeles. Dice, wow, aquí seguro son personas muy terribles, personas pecadoras, gente que no oró, gente que no iba a la iglesia, gente que no ayunaba, no, nada de eso, ni hablaba de eso. Es porque tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, estuve necesitado y no me ayudaron. Nuestro devocional esta semana estuvo justamente ese texto, ¿verdad? Es fuerte ese texto. Ahí nosotros fuimos a Foz, ¿verdad? Y cada lugar donde paras ves a gente necesitada. Y yo vi a la pastora ahí. Me dije, ¿qué pasó? ¿Verdad? No somos tanto así, ¿verdad? Yo dije, seguro el texto que leímos hoy a mañana dice, si hay algún hambriento, ¿verdad? Nos ayuda. Nos ayuda. Entonces eso le agrada a Dios. Le agrada a Dios. Si Él se dio a sí mismo, nosotros también tenemos que dar nuestra vida por los necesitados. Que Dios nos dé un corazón dadivoso, amoroso, listo para servir, para ayudar, para dar. Y lo último que quiero compartir, una actitud que agrada a Dios, es apartarse del mal, apartarse del pecado. En otras palabras, vivir en santidad. Pablo y Pedro hablan mucho sobre eso, de personas que antes vivían en el mundo, ahora conocieron a Cristo, hacían su vida antes, pero ahora ya no más así, ahora tiene que ser diferente. Y eso agrada a Dios. Él habla mucho de eso. Y quiero usar un texto de Pablo. Incluso Pablo en Efesios capítulo 2 dice, estamos muertos en nuestros delitos. Él dice que estamos muertos. Ahora ya tiene que ser diferente. Efesios 5, de 1 en adelante. Vamos a intentar pensar un poco en ese texto, porque ya estamos llegando al final. Queremos agradar a Dios, pero ahora acepté a Jesús, ya soy pastor de repente, yo ya soy 30 años, el pastorado. Pero yo sé que a veces tarda ciertas cosas en nuestra vida, pero tenemos que apartarnos de todo que es mal y vivir en obediencia, en santidad. Efesios 5, porque eso agrada a Dios. Versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. En otras palabras, eso agrada a Dios. Sé imitador de Dios, lleno de amor, dice aquí, ¿verdad? Como hijos amados, andad en amor como Cristo amó. Está hablando de eso. Versículo 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros, como corresponde a santos,
ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, eso ustedes saben, con certeza sabéis esto, que ningún inmoral o impuro o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces ellos son fuertes, nos dicen fuerte. Nosotros que ya estamos siendo hijos de Dios, queremos agradar a Dios, servir a Dios, andar con Dios, ya no pueden más ni nombrar esas cosas entre vosotros. Ahora que ya somos hijos de Dios, tenemos que ser libres de esas cosas. Versículo 7, por tanto no seáis partícipe con ellos. El versículo 6 faltaba, ¿verdad? Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas viene la ira de Dios. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 8, porque antes erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, andad con Dios. Porque el fruto de luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10, examinando qué es lo que agrada a Dios. Aquí dice comprobando lo que agrada a Dios. Tú y yo tenemos que comprobar, examinar, ¿eso agrada a Dios? Comprobando. Esa es buena esa traducción, mi traducción dice examinando lo que agrada a Dios. También tengo que examinar, eso ya no agrada a Dios, eso no está según la palabra, eso Dios no quiere. No puede ni nombrar entre los santos. Eso éramos antes, pero ahora queremos agradar a Dios. Es como un casado queriendo vivir como soltero. No más. Ahora que somos hijos de Dios, somos comprometidos con Él. Y comprobando, examinando lo que agrada. Yo quiero agradar. Es como aquel marido, aquella esposa que quiere agradar a Dios. Eso agrada. Eso Dios quiere. Eso Dios no quiere. Aunque yo quiero, pero Dios no quiere. Aunque todos hacen, pero Dios no quiere. Yo tampoco quiero entonces. Jesucristo viene para una iglesia que agrada a Dios. Nosotros a veces no sabemos todo uno del otro, pero Dios conoce todo. Incluso en Apocalipsis dice, yo conozco tus obras. Dios conoce si nosotros le agradamos. Él conoce nuestro corazón perfectamente. Él conoce. Pedro dijo un día delante del Sinedrio, cuando le estaba entre vida y muerte, y él dice, es mejor obedecer a Dios antes de que los hombres, porque les querían prohibir Pedro seguir predicando, anunciando el evangelio. Entonces dice, es justo yo dejar de predicar lo que he visto y oído y recibido, que Dios me habló, todo. No es justo, antes mejor obedecer a Dios do que los hombres. En otras palabras podemos usar ese versículo y decir, es mejor agradar antes a Dios do que a veces los hombres. Es mejor tú agradar a Dios antes que al pastor. Pero si tú agradas a Dios, ¿será que el pastor todavía también está contento? Está agradando él también, ¿verdad? Pero por ahí, ¿verdad? Es mejor a veces. Incluso Jesús dijo, aquel que a veces no va a ofender su padre, su madre, su hermano, sus hijos, ¿verdad? Por amor a mí. A veces no vamos a agradar por causa de Jesús. ¿Verdad? A veces no agradamos ni a nosotros mismos para poder agradar a Dios. Sería mucho mejor estar en ese momento en casa, un matecito, alguito, comiendo alguito ahí, ¿verdad? Pero tú y yo decidimos no agradarnos a nosotros. Vamos allá a escuchar ese culto largo del pastor ahí. No, viniste a agradar a Dios. Tener un encuentro con Dios. A ver, nosotros no podemos agradar a nosotros mismos. Incluso Pablo dice que él ya no vivía más, mas Cristo vive dentro de él. Cuando nosotros queremos caminar con Dios, ¿qué nos va a hacer?
Nosotros vamos a llegar a ser la imagen y semejanza de Él porque caminamos con Él. Nosotros vamos a tener un despertamiento espiritual. Vamos a ser transformados de gloria en gloria. Porque caminando con Él somos transformados. Agradando a Él. Sirviendo a Él. El Espíritu Santo toma control de nuestras vidas, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. El Espíritu Santo va a llenar nuestro corazón de amor, porque dice que el amor de Él, de Dios, es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Y la carne ya no va a nos controlar. Entonces vamos a ser transformados por Él. Vamos a ser parecidos como Él. Cuando hijos no agradan mucho a los padres, algunos padres dicen así: ese mi hijo no parece conmigo. ¿Vale? Pero si nosotros agradamos, es muy parecido, ¿no? Porque andamos con Él, ser la imagen y semejanza. En segundo lugar, cuando caminamos con Dios, nuestra carne y el yo van a desaparecer. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20. ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Usted sabía que la carne nuestra, ella busca distracción. Ella busca entretenimiento, ella busca fama, ella busca película, ella busca sexo, ella busca comida, ella busca vacaciones, ella busca playa. La carne. Y es bueno en su lugar es bueno, tiene su lugar. Pero no puede tomar el control de mi vida y de tu vida. La carne, el yo, no puede tomar el control. Por eso Pablo dice: yo ya ni vivo más, Cristo vive en mí, lo que vivo ahora es solo por la fe. Estoy crucificado, mi carne y mi yo ya crucificamos. Por eso muchas veces como cristiano, pastor, todavía luchando con cosas. No, porque pasa años y no maduro, no crezco, porque no estoy caminando con Dios, no estoy agradando a Dios. La carne vive todavía. No maté el yo, pero si camino con Dios verdaderamente, tengo una relación profunda con Él, así como estamos compartiendo, mi carne va desapareciendo. Y después de ver, nosotros queremos decir: hermano, hermana, por favor cambia. O si a un familiar, si enojamos con él. No es cuestión de enojar. Necesita Dios, necesita caminar con Dios. La carne va a desaparecer. Está faltando agradar a Dios. Está faltando caminar con Dios. Y lo demás va desapareciendo. ¿No? ¿Cómo puede un cristiano estar con problemas ya años y tiene problemas con sexo? Tiene problema con odio, tiene problema con alcohol, tiene problema con mentira, tiene problema con finanzas? No puede ser, ¿verdad? Cristo vino a vivir otras cosas, pero necesita caminar con Dios. Y esas cosas se van a desaparecer. La vanidad, la desesperación, la angustia, todo temores, todo eso se va a desaparecer. Y más la carne no quiere ayunar. La carne no quiere ayunar, la quiere comer. ¿Verdad? Y dice que el peor ayuno no es un ayuno de comida, es un lugar cerrado, 3 días, solo un baño por ahí, ¿verdad? Pequeño, no tiene celular, no tiene comunicación, no se comunica con nadie, solo con Dios. Y ahí vas matando la carne. Porque la carne quiere distracción. Y el mundo experto hoy han conseguido muchas cosas, especialmente toda esa cuestión de medio de comunicación, para distracción y no tener tiempo para andar con Dios. Y después está con luchas para agradar a Dios. La cuestión es agradar a Dios. Y termino con eso. Cuando caminamos con Dios, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra alma va a estar
siendo libre, tener una mente libre, una mente de paz. Todo negativismo, esa es otra palabra, todo negativo, todo lo malo, todo feo, todo pecaminoso, vamos liberando nuestra mente, porque hay personas que en su mente está siendo bombardeada de malos pensamientos, pensamientos inmorales, de odio del pasado, sentimientos. Tiene una lucha en su mente. Pero cuando nosotros caminamos con Dios, agradamos a Dios, nuestra mente se va a alinear a la palabra, a los principios. Vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a escuchar la voz de Dios nos hablando del Espíritu Santo. Vamos a producir los frutos del Espíritu Santo porque caminamos con Dios. Por eso la Biblia dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y los frutos del Espíritu: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, todo dominio propio ahí. Todo cosas así. Vamos a ser transformados porque caminamos con Él, andamos con Él, ¿verdad? Yo no sé cómo tú y yo estamos caminando con Dios. Estamos agradando a Dios. Quizás hay personas que están luchando en su mente con cosas del pasado o con alguna cosa, alguna atadura, algún vicio, y tú ya eres hijo de Dios. Comienza a caminar con Dios, métate en la presencia de Dios y esas cosas van a desaparecer. Esas cosas van a menguar, esas cosas van a desaparecer, porque tú y yo vamos a caminar con Dios. Y nuestra mente va a ser la mente de Cristo, como Pablo dice. Nosotros, 1 Corintios 2:16 dice: nosotros tenemos la mente de Cristo, alineada a los principios de la palabra de Dios. Vamos a ponernos parados. Hay personas que están sufriendo en su mente. Hay muchas cosas, hay mucha batalla, preocupaciones, ataduras, odios, algunos con cosas inmorales, cosas del pasado. Pero Dios puede liberarnos cuando reconocemos, así como David, ser humilde, porque queremos caminar con Dios. Tenemos que ser humildes, todos erramos, fallamos, estamos en la carne todavía, pero tenemos que hacer morir la carne para aparecer el Espíritu. Pero somos humildes. Yo reconozco. Reconocer. Pedir perdón. Llenarse de Dios. Él dijo que quiere caminar con nosotros todos los días. Amén. Padre, en esa noche te alabamos, te adoramos, te reconocemos que te necesitamos cada día, cada minuto. Necesitamos tu protección, necesitamos de tu bendición, necesitamos a veces milagros, pero más que eso necesitamos que tú nos perdona, que tú nos salva, que tú nos libere, que tú nos transforma, que nos haga según tu imagen y semejanza. Señor Jesús, como decía Pablo, decía el propio Señor Jesús: estamos en la carne, pero no vivimos en la carne. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Señor, ayúdanos. Señor, si hay algo que no te agrada en mi vida, dígale a Él en esa noche: perdóname. Perdóname. Lávame con tu sangre. Yo reconozco mis errores. Quiero que tú me perdonas, que tú me santifiques. Quiero tu presencia, quiero caminar con Dios. Quiero un día ser elevado al cielo. Quiero la eternidad con Dios, con Cristo. Y para eso necesito caminar con Dios y agradar a Dios. Porque cuando agrado a Dios, camino con Dios. Jesús, ayúdame. Si hay algo que en mi vida y nuestras vidas que no te agrada, muéstranos y ayúdanos, Señor, a reconocerlo exactamente, arrepentirnos, pedir perdón, Señor, porque queremos agradar a Dios. Es tan bueno cuando alguien nos agrada y nosotros somos la esposa de Cristo,
la iglesia, queremos agradar al esposo. Si no te hemos agradado, perdónanos. Perdónanos, Señor. Dígale a Dios en esa noche. Tú puedes decir cosas que solo tú sabes, y Dios sabe todo porque Él ve todo. La Biblia dice que no sale ni una palabra de nuestra boca. Dios ya sabe todo, ve todo, conoce todo. Dios sabe. Dígale a Él en esa noche: Señor, yo quiero te agradar. Yo quiero y necesito caminar con Dios. Necesito todos los días la presencia de Dios, del Espíritu Santo conmigo. Y si tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, ayúdame a entender, revélate a mí el poder de la alabanza, adoración, y ayúdame a caminar alabando y adorándote. Señor, aumenta mi fe, pero la fe viene por el oír, y sin fe es imposible agradar. Aumenta mi fe, mi relación contigo, para poder agradar a Dios. Ayúdame a ser humilde. Ayúdame, Señor Dios, a ayudar a los necesitados, porque también agrada a Dios. Ayúdame, Señor, a vivir en santidad, porque agrada a Dios. Y hay tantas cosas que pudiéramos decir. Señor Jesús, aquí estoy en esa noche. Ministra mi corazón, límpiame, lléname, bautízame, renueva mi vida espiritual. Dígale a Dios en esa noche. Tenga ese tiempo de oración, de encuentro. Pide que Él te purifique. Tú quieres agradarle a Él, tú quieres servirle a Él, tú quieres hacer que Él pudiera mirar a ti y a mí y decirme, así como le dijo a Jesús cuando Él fue bautizado: ese es mi Hijo amado, que me trae tanta complacencia, tanta alegría, tanto gozo, tanta satisfacción. Señor, ayúdame. Quiero agradar a Dios, que sabe, ve todo, conoce todo de mí. Si hay cosas en mi vida, si hay broncas en mí, si hay luchas en mi interior, cambios en mi vida, Señor Jesús, necesito caminar contigo, porque sé que esas cosas van a desaparecer. Esas ataduras, esos vicios, esas broncas en mi vida. Necesito ser un hombre, una mujer, un joven libre. Quiero paz, quiero alegría, quiero santidad en mi vida. Quiero ser libre, y es solo contigo. Papá y mamá pueden decir muchas cosas, pueden dar castigo, pero igual, Señor, muchas veces no nos libera. Por el contrario, nos ata más, nos ofende más, nos esclaviza más. Pero tu presencia que nos hace libre. Es tu presencia. Es la presencia del Espíritu Santo que rompe toda cadena, porque Él es la luz, y cuando viene la luz, las tinieblas se van. La gloria de Dios invada mi corazón, el corazón de nuestros queridos, de nuestra familia, de nuestros familiares. Quizá alguien tiene un familiar que está muy atado. Tú sabes lo que él está sufriendo. Ore por él, por ella, que necesita de Dios. Tú ya hiciste mucho, tú ya sufriste mucho, quizás ya dijiste mucho, ya peleaste mucho, y nada funciona. Pero deja a Dios hacerlo. Permite que el Espíritu Santo entra. Cuando la gloria de Dios le toca, la Shekinah gloria, todo lo inmundo se rompe, todo lo malo se va. Somos libres, somos sanados, somos perdonados, somos liberados. Aquel que está nos viendo por medio de comunicación, lo mismo. Ahí en su casa, la gloria de Dios, la presencia de Dios necesita entrar ahí. Para en esa noche, quiero que todo repita conmigo, diga así: Señor Jesús, yo ofrezco mi cuerpo en sacrificio santo y agradable a Dios. Pero si no he agradado a Dios, perdóname, santifícame,
Lávame con tu sangre. Yo reconozco y te pido perdón porque quiero agradar a Dios. Ahora mismo yo renuncio a todo lo malo y declaro que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Santifícame. Quiero agradar a Dios en el nombre de Jesús. Nosotros ahora vamos a alabar, adorar a Dios. Si alguien necesita una ministración, si alguien quiere aceptar a Jesús, si alguien quiere reconciliarse con Jesús, si alguien necesita una oración por alguna necesidad, pueden pasar aquí en el altar mientras cantamos, y con los líderes, con la pastora, nosotros vamos a orar por usted. Los líderes van a venir aquí, nosotros vamos a orar por ustedes, para que Dios haga un milagro, que Dios te ayude, que Dios rompa toda cadena y seas libre en el nombre de Jesús. Amén.